Muy buenas noches, Dios les bendiga a toda la iglesia, el resplandor de su gloria, y a todos y a cada uno de los que verán este video y de los que estarán entrando en la red. Queremos decirles que en breve comenzará nuestro estudio bíblico. Dale un aplauso al Señor, al Dios Todopoderoso. Apláudale, mi hermano, mi hermana, porque Cristo vive. Qué bueno que estamos aquí. Hoy he titulado este mensaje y lo he titulado Te buscan, y van a entender por qué. Ojo, porque lo están buscando. Lo importante es que se deje encontrar. Y vamos a hablar en esta noche, si Dios nos lo permite, acerca de la siembra y la cosecha. Quizá cuando usted oye esta palabra, inmediatamente piensa en dinero. Quizá comienza a pensar allá, nos van a empezar a pedir. Pues no, señores, no es esa la idea. La idea es que hay que sembrar para poder cosechar. Entonces vamos a mirar lo que dice la Escritura acerca de la siembra y la cosecha. Prepárese, porque lo mejor está por venir. Número 1, quiero que vayamos a Mateo 13:38. Mateo 13:38. Y dice la palabra del Señor: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal, o de lo malo. Lo primero que para que haya una siembra es que se necesita de un campo, de un terreno. Y el campo y el terreno es el mundo, dice la palabra. El campo y el terreno es ese familiar, ese amigo, ese compañero, ese vecino. Ese es el campo. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de todos los que vivimos. Pero en este caso es del que no conoce de Jesús. Ese campo necesita urgentemente que se le eche mano, que se arregle ese terreno, que se le pase un tractor, que se remueva esa tierra, porque es necesario sembrar en ese terreno. Y el terreno, entonces, número 1, o el campo, es este mundo. Es en el municipio donde se encuentre, en la ciudad donde esté, en el país donde esté. Es ese campo que necesita ser arreglado para poder sembrar una semilla. Entonces, para sembrar se necesita un campo, quizá alrededor suyo, quizá en la ciudad suya, o en el lugar donde esté, allá en la universidad, en el trabajo, allá cuando juega fútbol o cualquier otro deporte. Ahí está ese campo. Y ese campo hay que tenerlo en cuenta. Dice que lo primero, entonces, para que haya una buena siembra, se necesita de un campo. Pero se necesita de un sembrador. Y allá en Mateo 13:37 dice la palabra del Señor: respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, el campo es el mundo, pero el sembrador es el Señor. Es el mismo Señor que va a sembrar. Va a sembrar en este campo. Va a sembrar en la vida de sus compañeros, de sus familiares, de sus allegados, de sus parientes,
de sus compañeros de trabajo, de estudio. Es el Señor quien va a implantar la semilla. Por eso necesitamos tener un terreno, llámese como se llame esa persona, para que el Señor siembre su semilla allí. Para que haya una buena siembra se necesita de un campo, pero se necesita de un sembrador, y ese sembrador es Jesús, y Él es efectivo. Con Él no hay pierde en la cosecha. Pero aparte de eso, número 3, se necesita de una semilla. Puede estar el campo, puede estar el sembrador, pero se necesita una semilla de lo que vamos a sembrar. Si es literalmente un cilantro, una arveja, una zanahoria, un maíz, una yuca, es saber qué es lo que vamos a sembrar. Y aquí hay una semilla especial. En Lucas 8:11 dice la palabra del Señor: la semilla es la palabra de Dios. O sea, lo que necesitamos sembrar es la palabra de Dios. Amén. Lo que necesitamos que la gente conozca, que ese campo conozca, es la palabra de Dios. Lo que necesita el drogadicto es la palabra de Dios. Lo que necesita el ladrón es la palabra de Dios. Lo que necesita el familiar es la palabra de Dios. Lo que necesita el presidente es la palabra de Dios. Lo que necesita el rico, el pobre, el mendigo es la palabra de Dios. Que esa semilla sea sembrada en ese corazón. Entonces recordemos que para sembrar se necesita un campo, una tierra, pero que se necesita un sembrador, pero que aparte de eso se necesita tener una semilla. Entonces el campo es el mundo, el sembrador es Jesús y la semilla es la palabra de Dios. Número 4. El tiempo de la siembra. No todo en tiempo se puede sembrar. Hay que buscar el momento preciso para sembrar. Pero la palabra de Dios nos dice allá en Eclesiastés 11:6, si usted va conmigo, Eclesiastés 11:6, dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces el tiempo de la semilla es un tiempo presente. Hay que hacerlo por la mañana, hay que hacerlo por la tarde, hay que hacerlo por la noche, hay que hacerlo en todo tiempo, porque el tiempo no se puede perder. Aquí esta semilla se puede sembrar a la madrugada, se puede sembrar al anochecer, se puede sembrar en la tarde, se puede sembrar al mediodía, se puede sembrar a la mañana, haga sol o no haga sol, llueva o no llueva, truene o no truene, haga viento o no haga viento, se puede sembrar esa semilla. Esa semilla hay que sembrarla ahora. Es una semilla que está lista y que hay que sembrarla. Por eso esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Recordemos, se necesita de una tierra, de un sembrador, de una semilla, pero se necesita que se haga ahora. Aleluya. Ahora es cuando toca hacerlo. No puedes decir mañana lo hago, o en un mes lo hago. La semilla hay que sembrarla en todo tiempo y en todo lugar, que es la palabra de Dios. Número 5. Esta semilla tiene que crecer.
Esta semilla tiene que madurar. Esta semilla necesita de cuidados. Pero ¿qué nos dice allá en Primera de los Corintios 3:6? Miremos a ver qué nos dice Primera de Corintios 3:6. Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ah, Señor. El crecimiento y la maduración lo da Dios. Porque lo que se siembra es la palabra de Dios. Y cuando se siembra la palabra de Dios, Dios da el crecimiento y la madurez. Da el crecimiento y la madurez. Va a crecer esa plantica. Va a madurar ese fruto. Y va a estar listo para recoger en el tiempo que sea necesario. Hoy se puede sembrar la palabra. Hoy en ese mundo se puede sembrar. Ya se puede sembrar. Y vamos a ver que el crecimiento de esa siembra y la madurez de esa siembra lo hace Dios. Lo da Dios. Porque es que Dios es el que produce el querer como el hacer. Es Dios quien cambia corazones y vidas. Es Dios el que está interesado en que esa nueva semilla crezca. Mi amado y mi amada, no podemos perder el tiempo. Esa semilla hay que dejarla que madure. Y lo bonito es que es Dios quien le da el crecimiento. Lo bonito es que Dios le da la madurez a esa semilla. Número 6. Juan 4:35. Vayamos a Juan. Dice la palabra del Señor: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. La cosecha será antes de lo que nosotros pensamos. Esa cosecha será antes. No va a necesitar el tiempo que necesita el maíz o la yuca. Dios lo hace de una forma tremenda. Y va esa cosecha a estar lista antes de lo que usted y yo pensemos. Antes de lo que usted y yo pensemos, Dios ha cambiado ese corazón, esa vida. Antes de lo que nosotros pensemos, Dios ha quitado ese vicio. Antes de lo que nosotros pensamos, Dios ha cambiado el corazón. Porque es que lo que cambia es la palabra de Dios, que es esa semilla que se sembró. Entonces recordemos, se necesita de un campo, se necesita de un sembrador, se necesita de una semilla, se necesita de un tiempo para plantarlo, y ese tiempo es presente. Se necesita de que haya crecimiento y madurez, y se necesita que la cosecha va a venir antes de lo que nosotros pensemos. Número 7. Dice allá en Gálatas 6:7. Vayamos a Gálatas. A ver, Gálatas 6:7, dice la palabra del Señor así: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayemos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La cosecha depende de lo que se sembró. Si uno siembra con abundancia, recogerá con abundancia. Si sembró escasamente, recogerá escasamente. Y en esta cosecha, Dios quiere que nosotros seamos generosos con la semilla. Y no importa, hay suficiente semilla. Y si sembramos generosamente, vamos a recoger generosamente. Eso depende de la cantidad de semilla que se haya regado en ese terreno. Por eso, esa cosecha va a depender de lo que uno siembre. Si uno siembra naranjas, va a recibir naranjas. Si uno siembra amor, salvación, la gente va a recibir y va a cosechar amor. En este caso, si uno siembra la palabra de Dios, la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo. Escúchalo bien. Dará frutos dignos de arrepentimiento. Y será un fruto abundante. Por ese amigo, ese pariente, ese familiar. Y va a venir con abundancia. Porque usted le predica a ese niño y él trae a sus papás, a sus familiares. Si usted le predica a ese varón, va a traer a su esposa y a sus hijos. Porque es abundancia. Por eso necesitamos tomar responsabilidad en la siembra. Y saber que la palabra de Dios hay que sembrarla. Y es verdad que dice la palabra que una parte cae a la orilla, que otra viene las aves y se la comen, y que otra será sembrada entre espinos, pero que otra caerá en buena tierra. Sí, Señor, así es. Porque la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer para lo que fue enviada. Lo importante es entender que tenemos que sembrar la palabra de Dios. Y que cuando uno siembra la palabra de Dios, es el mismo Señor Jesús quien va a sembrar en el corazón, a través del Espíritu Santo, la palabra, y convencerá de pecado, de justicia y de juicio al que no le conoce. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Escúchalo bien. Es viva. Se hace viva en el momento que se siembra. Número 8. Gálatas 6:9. Busquemos otra vez Gálatas. A ver si encontramos Gálatas. Aquí está. Gálatas 6:9. Nos habla que los obreros recibirán galardón. Escuchen, el que siembra va a recoger buen fruto. Si sembró abundante, recogerá abundante. Si uno siembra 3 granos de maíz,
Por lo general, de eso coge aunque sea una mazorca que trae más o menos 100, 150 granos. Entonces los obreros recibirán la recompensa de su trabajo, la recompensa de haber sembrado. Dios nos enseña a través de la misma naturaleza. Uno va y siembra unas semillitas de cilantro y cuando menos piensa está todo el campo lleno de cilantro porque se expande con abundancia. Y Dios está interesado que haya abundancia en su casa cuando se siembra la palabra, que los suyos le conozcan, que sus generaciones le conozcan, porque es con abundancia. Y Dios le dará a ese que sembró galardones, le dará recompensa, porque se está sembrando la palabra de Dios. Y habrá recompensa cuando esa mamá se convierta, cuando ese padre se convierta, cuando esos hijos se conviertan, cuando ese vecino, cuando ese familiar, ese pariente que tanto oraba, empiecen a dar fruto. Y entonces verán que la generación de las generaciones conocerán de Dios por lo que se sembró esa palabra. Y número 9, que aquí es donde yo quiero hacer un poquitico más de énfasis. Recuerde que el título de este mensaje es Te buscan. Mateo 9:37 dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios dice, el mismo Jesús dice, y quiero que en esta hora diga, Jesús me va a hablar. Señor Jesús me va a hablar. Dígale, Jesús me va a hablar. Y dice la palabra del Señor así. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, Oh, Señor. mas los obreros son pocos. Dios. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La verdad, la cosecha es tan grande que se necesitan de obreros. Y Dios está buscando a ese obrero. Dios está buscando a esa mujer, a ese niño, a ese joven que quiera salir a sembrar, Sí, Señor. que quiera salir a recoger esos frutos. Porque la mies, a la verdad, son muchos, dice, pero los obreros son pocos. Se puede perder la cosecha por falta de obreros. Por eso Dios lo está buscando en esta hora. La está buscando. Escúcheme bien. Joven, niño, adulto. Todos podemos ser obreros en la obra del Señor. Sí, Señor, así es. Él no hace acepción de personas. Él busca hombres y mujeres que siembren esa palabra. Hombres y mujeres que le sirvan como obreros. Y como obreros, Él paga bien. Él da recompensa. No podemos dejar de sembrar esa palabra. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. La mies es mucho, pero los obreros son muy poquitos. Y se necesita de hombres y mujeres que clamen a Dios, Amén, amén. que envíe obreros a su obra. Sí, Señor. Hombres y mujeres, niños y jóvenes que comprendan que se necesita sembrar esta semilla, la palabra de Dios.
Hoy es nuestra responsabilidad y hoy más que nunca se necesita de ese obrero que entienda y comprenda que hay que sembrar esa palabra en esos corazones de piedra, en esa gente que quizá uno dice no vale la pena, pero que hay que sembrar la palabra de Dios sin hacer acepción de personas, porque será el Espíritu Santo quien cambie, transforme la vida, y será el Espíritu Santo quien da el fruto y lo madurará. Dígale al que está al lado, si está con alguien ahí, nos están buscando. Nos buscan. El Señor nos busca para que trabajemos en su obra, para que hagamos la labor que nos toca, y es sembrar la palabra de Dios. Quiero recordarles, mi amado, que se necesita de un campo, y el campo es este mundo. Es ese familiar, amigo, persona. 2, que se necesita de un sembrador, y el sembrador es el mismo, el Señor Jesucristo. Número 3, que se necesita de una semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Número 4, que se necesita de un tiempo para que la semilla germine, pero que este es el tiempo. Es ahora que lo podemos hacer. Número 5, que el crecimiento y la madurez la da Dios. Número 6, que la cosecha será antes de lo que nosotros pensamos. Número 7, que la cosecha no depende, que la cosecha depende de lo que se sembró. Y si sembramos la palabra de Dios, va a ser abundante. Número 8, que habrá recompensa para los obreros. Recogerán con abundancia. Pero número 9, el número de los obreros son escasos. Por eso, Dios te está llamando, te está buscando. Y de pronto va a salir en los carteles, se busca. Se busca un obrero para el Señor. Se busca una mujer, una joven, un niño, un anciano, para que trabaje en la obra del Señor. Van a sacar su foto. Así es que, mi amado, tomemos conciencia de que este mundo y en este tiempo se necesitan muchos obreros, y que usted es uno de ellos. Déjese encontrar del Señor. Déjese encontrar. Porque tendremos recompensa, si no aquí, en el cielo. Porque allá presentaremos la cosecha. Trabajar en la obra no es en vano. Cuando uno gana un alma, ¡oh, qué regocijo! Es algo tremendo que uno siente. Pero no es solo una, hay que ganar miles. Mi amado y mi amada, déjese encontrar, por favor. Lo están buscando. Desarrolle un ministerio. Hágalo con excelencia para el Señor. En la iglesia hay oportunidad. Le brindaremos todo lo que necesite para que desarrolle su ministerio. Pero se necesita de esos obreros que entiendan que hoy hay que sembrar la palabra de Dios. Incline su rostro. Hable con Dios.
Dígale al Señor, heme aquí, Señor, aquí hay un obrero. Hágale así al Señor, Señor, aquí estoy, mírame. Señor, estaba en lo oculto, pero aquí estoy. Y el Señor va a hacer cosas grandes con cada uno. Hay que extender la visión del resplandor de su gloria. Hay que ganar las almas. Hay que discipularlas. Hay que enseñarlas. Pero para eso se necesita de un obrero como usted, como yo. Hable con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la palabra, porque hoy nos enseñas acerca de la siembra y la cosecha. Padre, ayúdanos a sembrar esa semilla que es tu palabra. Ayúdanos a sembrarla en el corazón de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros amigos, aún en nuestros enemigos si los tenemos. Porque esa palabra, Señor, dará fruto y madurará. Y tú añadirás cada día a los que han de ser salvos, dice tu palabra. Porque la obra es tuya, Señor. Hay muchos campos que necesita ser sembrada esta palabra, Señor. Por eso te doy gracias por el que está oyendo hoy esta palabra. Sea joven, sea niño, sea adulto, anciano, rico, pobre. Gracias porque será un obrero. Y los obreros, dice tu palabra, que son dignos de su salario. Y tú sí que pagas bien, Señor. Toca el corazón de cada uno. Has estado buscando obreros, Señor, y nos dice que oremos para que no falten. Porque las mies es mucha. Gracias por esos obreros que se añaden y se añadirán. Gracias por el compromiso de cada uno de ellos. Señor, tú comienzas la obra y tú la acabas, la perfeccionas en cada uno de nosotros. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Gracias, mi amado y mi amada, por estar en la red. Usted es importante como obrero en el resplandor de su gloria. Gracias por su ministerio. Dios le recompensará todo lo que haga. Quiero decirles que les amamos mucho, que somos una gran familia y que a esta gran familia se nos añadirán más, porque Dios es el que da el crecimiento y Él va a añadir cada día personas para extender el reino de los cielos, que a la postre es nuestra misión. Mil bendiciones. Dios está haciendo cosas hermosas y maravillosas en la congregación. Con mi esposa nos hemos propuesto visitar al uno al otro a la medida que podamos. Así es que, mi hermano, no se le haga extraño que lleguen los pastores a su casa. Dios los bendiga, pórtense juiciosos y sonríale a Jesús, que le ama.